Comenzamos en sala de matemáticas con un importante capítulo que nos llevará a bastantes vídeos, que es la trigonometría. Es la parte de las matemáticas que se centra en el estudio de los triángulos, sus lados, ángulos, relaciones, etc. Etimológicamente, como observamos, significa tres ángulos medición de triángulos. Y empezamos en este vídeo desde un nivel básico con el concepto de ángulo, su clasificación y sus medidas. Un ángulo es la porción de plano formada por dos semirrectas que tienen un origen común. Dos semirrectas con origen común dividen el plano en dos partes, que son los ángulos que vamos a estudiar. Por convenio vamos a medir ángulos positivos en sentido antihorario. Cuando avanzamos en contra de las agujas del reloj, vamos a asignarle un valor positivo al ángulo. Por contra, si avanzamos en sentido horario, mediremos el ángulo asignándole un valor negativo. Bien, los ángulos fundamentales son, en primer lugar, el ángulo nulo. Ángulo nulo es aquel cuyas dos semirrectas coinciden o se solapan. En segundo lugar tenemos el ángulo recto. Ángulo recto, aquel cuyas dos semirrectas son perpendiculares. Y generalmente se designa con este símbolo. Después tenemos el que se llama ángulo llano. Ángulo llano, aquel cuyas semirrectas son opuestas. Una vez establecidos estos tres ángulos, podemos hablar de ángulo agudo como aquel que es mayor que el nulo y menor que el recto. Ángulo agudo. Y si es mayor que el recto y menor que el llano, lo llamamos ángulo obtuso. Podemos clasificar también los ángulos en convexos y cóncavos. Ángulo convexo es aquel menor que el llano. Por ejemplo, pues todos los agudos, el recto, los obtusos son ángulos convexos. Por otra parte, ángulos cóncavos son los mayores que el llano. Decimos también que dos ángulos son complementarios si suman un recto. Por tanto, si un ángulo recto lo dividimos en dos partes, los dos ángulos son complementarios. Y ángulos suplementarios, aquellos que suman un llano. Hablamos también de ángulos consecutivos cuando comparten el vértice y un lado,
y ángulos adyacentes si comparten el vértice y un lado y el otro lado es opuesto. Por lo tanto, los adyacentes son a su vez consecutivos y suplementarios. En el próximo vídeo hablaremos brevemente más de los ángulos, alguna caracterización y de sus medidas, las distintas formas que tenemos de medir los distintos sistemas de medición que hay para los ángulos.